Antes de empezar, déjenme hablar un poquito del Padre Nelson. Es abogado de profesión y ahora sacerdote, donde su vocación nació en la Renovación Carismática Católica. Fue coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica en Colombia, miembro de CONCLAT por 2 periodos, fue el representante de Colombia en el concurso de la canción latinoamericana en Viña del Mar, Chile, y en el 2007, eso fue en el 2007, y actualmente es el párroco de la diócesis de Taislem. ¿Es correcto, padre? Párroco de Santa Teresa en Tyler, Estados Unidos. Le vamos a pedir entonces al padre que nos comparta su palabra. Vamos a orar un momentito por usted. Tú ponte de un lado y yo de otro. Vamos a levantar nuestra mano como símbolo de solidaridad y vamos a pedirle al Señor Jesús que derrame su Espíritu Santo sobre este hijo suyo, sobre este hijo muy amado, en quien tiene sus complacencias. Y vamos a decirle todo: Señor Jesús, este día te pedimos por el Padre, para que lo ilumines, para que lo llenes de tu Espíritu Santo, para que le des la fortaleza. Y a nosotros, Señor, danos oídos de discípulos, que podamos entender tu mensaje y lo que este día nos quieres decir, Señor. Y tú, Madre nuestra María, cúbrelo con tu santo y cárgalo en tu regazo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. ¿Quién vive? La verdad es que no los escucho todavía. ¿Quién vive? Y a Él la gloria. Fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo, que nos ha convocado en este maravilloso retiro. Pero antes que empezar a desarrollar este tema que me han propuesto y que tiene que ver con nuestra meta no está solamente en este fin de semana, sino en el próximo año, en el retiro internacional de sacerdotes, en el retiro donde vamos a pedir una vez más al Espíritu Santo de Dios que venga a tocar nuestros corazones. Y mientras tanto nosotros tenemos que seguir trabajando en la unidad. Nos pide la iglesia y nos pide este gran lema que tenemos para que todos sean uno, unidos en el Espíritu. Yo les quiero proponer a ustedes que repitan esta frase conmigo: para que todos sean uno, como lo somos tú y yo, para que todos trabajen unidos por el amor. Eso te pido, Señor. Muy fácil, ¿verdad? Ahora yo les quiero proponer simplemente para que le pongamos música a esto que acabamos de cantar. Recuerden, para que todos sean uno, como lo somos tú y yo, para que todos trabajen unidos por el amor. Vamos a acompañarlo con las palmas todos. Todos sean uno, como lo somos tú y yo, para que todos trabajen unidos por el amor, para que todos sean uno, como lo somos tú y yo, para que todos trabajen por el amor.
Eso te pido, Señor, porque así el mundo creerá que tú me enviaste a mí, porque así el mundo sabrá que los amas como a mí. Recuerda que estas eran las palabras de Jesús cuando oraba al Señor por sus apóstoles, por sus discípulos, por la iglesia. Estas son las mismas palabras que el Señor hoy quiere pronunciar a nuestros corazones para que seamos todos viviendo en la unidad, para que todos sean uno, como lo somos tú y yo, para que todos trabajen unidos por el amor, para que todos sean uno, como lo somos tú y yo, para que todos trabajen unidos por el amor. Eso te pido, Señor, para que siempre haya unidad, tú en ellos y yo en ti, porque así el mundo sabrá que los amas como a mí. Para que todos sean uno. Eso te pido, Señor. Eso te pido, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor de la unidad que nos convoca y nos anima a seguir con Él. Para Cristo la gloria, el poder y la honra por siempre y para siempre. Y yo quería empezar con este canto porque recuerdo que una vez meditando, estaba haciendo oración y le pedí al Señor que me diera unas palabras de aliento para poder llevar a cabo la obra que estaba realizando en mi diócesis de allá de Texas, en la diócesis de Tyler. Y le pedí al Señor en oración que me diera una cita bíblica que fue esta, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 21. Y entonces el Señor me invitaba a ser instrumento de unidad. Y yo creo que eso es lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos este fin de semana. Más que escuchar, más que pedir, es simplemente estar los hermanos viviendo en la unidad. Qué alegría, dice el salmista, es que todos los hermanos estén juntos viviendo en la unidad. Qué alegría. Y yo creo que es también lo que el arzobispo de Monterrey, don Rogelio, no solamente a nombre de él y de esta maravillosa arquidiócesis de Monterrey, sino también nuestro Papa Francisco y todos los obispos del mundo están implorando para sus respectivas diócesis la unidad, que todos los grupos puedan trabajar unidos, que en todas las familias también haya unidad. Hoy en día nos damos cuenta de familias que están divididas. Allá en mi diócesis de Tyler, una diócesis pequeña, llevamos 31 años de ser fundados. Éramos antes parte de otras diócesis grandes y hace 31 años San Juan Pablo II funda esta diócesis precisamente para que haya un trabajo más pastoral. Resulta que en esta diócesis no había clero local, no habían vocaciones, porque precisamente se había dividido de otras diócesis grandes y ninguno de los sacerdotes de esas diócesis querían ir a trabajar en esta nueva diócesis, porque era lejos, porque
no había la infraestructura, no habían iglesias donde poder celebrar la Eucaristía apropiadamente. Y los primeros obispos que llegaron a la diócesis empezaron a llamar misioneros de todas partes del mundo, de tal manera que en esta diócesis de Tyler tenemos sacerdotes provenientes de la India, de Irlanda, sacerdotes provenientes del África, muchos de ellos misioneros que dejaron sus tierras para ir a evangelizar. Allí yo tuve la oportunidad, como lo voy a decir más adelante, de ir a predicar un día como laico en la Renovación Carismática, y el Señor me llama a servir en esta pequeña diócesis de Tyler. No muchos católicos, pero una diócesis misionera, también con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y entonces el obispo de ese entonces, cuando empieza a llamar a muchos sacerdotes de diferentes partes del mundo, se topa con un problema, y el problema era la cultura. ¿Cómo es posible que sacerdotes de la India puedan venir a compartir con sacerdotes de Europa cuando hay una barrera cultural, cuando muchas veces hay un idioma también que maneja una diferencia? Y entre todos ellos, pues, el pueblo que había que ir a pastorear, ese pueblo que muchas veces se veía, ¿verdad?, con esa escasez de sacerdotes que les hablaran, por ejemplo, como en el español. Y entonces el obispo empieza a orar para que sus sacerdotes, los sacerdotes de la diócesis de Tyler, ¿verdad?, imiten lo que dice Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 2 y allá en el capítulo 4, cuando se habla de la unidad. Todos se reunían juntos a orar, todos se reunían en unidad para pedirle al Espíritu Santo de Dios esa nueva fusión de su gracia, de su gozo. Y así es de esta manera como esta pequeña diócesis a la que yo pertenezco es una diócesis que por lo menos sigue creciendo en esa unidad, por lo menos sigue creciendo en esa gracia espiritual. Y yo le pedí entonces al Señor en oración, y sale esta canción: para que todos sean unos, unidos en el Señor, para que todos trabajen unidos en el Señor. Y de eso se trata también, hermanos, que este fin de semana nosotros vengamos también a orar, a escuchar al Señor, que nos quiere hablar al corazón, que quiere transformar nuestra vida. Y por eso me han propuesto entonces hablar de ese texto bíblico de Marcos 10, capítulo 21. Marcos 10, capítulo 21 es precisamente el diálogo entre ese joven rico, ese hombre rico que va a los pies del maestro, que, como yo lo hice hace algunos años atrás, le preguntaba a Jesús: ¿qué quieres de mí? Como muchos de ustedes que hoy pertenecen a los diferentes grupos de expresión carismática, le han preguntado al Señor: ¿por qué me has traído acá? ¿Por qué estoy este fin de semana en este lugar? ¿Qué quieres de mí, Señor? Háblame al corazón. Y esto es lo que hizo este joven y este hombre rico en Marcos 10, 21. Lo que hizo fue precisamente ir al encuentro con el maestro, con aquel que sabemos que puede transformar nuestra historia, nuestra vida. Por eso en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, por allá en el verso 69, va a decir precisamente, va a confesar Pedro esas palabras: ¿a quién más podemos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Vamos a repetir esta frase todos para profesar junto con Pedro esas maravillosas palabras de fe. ¿A quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? A ver, no los escuché como muy convencidos. A ver, vamos a empezar primero con las mujeres. Ayúdenme las mujeres a decirlo, pero con una voz de convencimiento. Eso también demuestra la unidad. A ver, las mujeres van a repetir conmigo: ¿a quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo estuvieron ellas? Regular, ¿verdad? Ahora les vamos a demostrar los hombres cómo lo hacemos, ¿verdad? Ahora el turno es para los hombres. Vamos a decirlo con una voz más fuerte, con una voz de convencimiento. ¿A quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ganamos los hombres, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él quiere que no solamente lo digamos, sino
que lo aceptemos. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y ese mismo convencimiento de Pedro era lo que necesitaba aquel hombre rico en el Evangelio de San Marcos. Este hombre rico que cumplía los mandamientos, este hombre rico que venía a la iglesia, este hombre rico que iba a los grupos de oración, este hombre rico que desde pequeño había realizado sus sacramentos, estaba en las clases de catecismo, era catequista, este hombre rico que muchas veces aceptó una vocación sacerdotal, una vocación religiosa, pero tiene un momento de encuentro con el Señor. Muchas veces, y yo llevo apenas 3 años de sacerdocio, porque como lo decían al principio, viví una experiencia como laico comprometido en la renovación carismática y en mi iglesia allá en Colombia, y junto con Padre Diego, que está aquí presente, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos por la renovación carismática católica en Colombia. Y entonces, después de vivir toda esa experiencia de fe, también hubo un momento en mi vida donde tuve ese encuentro con el amado. Ya después yo de realizar tantas actividades en mi vida, de haber culminado una licenciatura en Derecho, después de haber estado trabajando con el Estado colombiano, después de estar viviendo esa experiencia, ese gozo de la renovación carismática en todo su esplendor, de estar viajando por diferentes países llevando la palabra de Dios, compartiendo con Miguel Mendoza, con Santiago y muchos otros en el Conclave, tuve ese encuentro también con el Señor del joven rico, ese encuentro de sentarme frente al Señor, mirarlo y dejar que Él me mirara. Y sentí que el Señor, como al hombre rico de la palabra, le decía: solo una cosa te basta, solo una cosa te basta. Y vale la pena entonces leer para ustedes el texto bíblico para que podamos entender esa gracia que el Señor nos da. Marcos 10, del 17 al 21. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para qué? Para alcanzar la vida eterna. Esa pregunta nos la vamos a tener que hacer nosotros en algún momento de nuestra vida. Esa pregunta no solamente era para el hombre rico del texto bíblico, esa pregunta nos la tenemos que hacer nosotros constantemente en nuestra vida, en nuestra experiencia de fe. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Muchas veces hacernos esta pregunta: ¿será lo que estoy haciendo en este momento? ¿Será que me sirve para alcanzar la vida eterna? ¿Será que ir al grupo de oración? ¿Será que ir a la iglesia? ¿Será que vivir los sacramentos me ayudan a alcanzar la vida eterna? Y entonces va a haber una respuesta de parte de aquel que es capaz de amarnos, como decía Pedro: ¿a quién más podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, la palabra de Dios que nos transforma? Y mira lo que le contesta Jesús al hombre rico. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Es decir, no solamente venir a Jesús, como muchas veces ha pasado en la historia de la humanidad, desde las primeras comunidades cristianas, desde los primeros siglos de nuestra era cristiana, a muchos se les olvidó que Jesús era el Hijo de Dios. A muchos se les olvidó que Jesús tenía la doble naturaleza humana y divina. A muchos se les olvidó que Jesús había sido encarnado de la Virgen María, y empezaron entonces a manipular esa interpretación dogmática, y llegaron los concilios, y llegaron los papas, y llegaron los obispos, y llegaron los padres de la iglesia a darle una explicación lógica y real, que muchas veces la recogemos en el credo que recitamos todos los domingos, que proclamamos todos los domingos. Y aquí vale hacer una cuña especial que hago como sacerdote siempre que estoy en mi parroquia. Tengo a cargo, aparte de mi parroquia, una misión también. Estoy a cargo de 2 lugares, y hace 8 meses atrás era el vicario parroquial de la catedral allá en mi diócesis. Y les decía siempre en las Eucaristías dominicales a la gente que asiste a la Eucaristía, al pueblo de Dios, les decía lo siguiente: les decía, cuando vamos a proclamar nuestro credo, vamos a hacerlo con convicción.
Aquella persona que no crea en estas palabras, entonces si quiere dígalo en voz baja, o si quiere deje que los demás que sí están convencidos lo digan. Pero es una invitación general que hace toda la iglesia a profesar juntos nuestra fe, porque allí por años estuvieron precisamente los padres de la iglesia, los concilios, tratando de recoger esas palabras tan hermosas que tenemos en nuestro credo, y que cada vez, ojalá nosotros, que la podamos recitar en la Eucaristía dominical o en las Eucaristías de solemnidades, nosotros la podamos decir con convicción, podamos decir que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en la Santa Iglesia Católica, que podamos decirlo con convicción. Y cuando este hombre rico viene a los pies del maestro para preguntarle qué debo hacer para alcanzar la vida eterna, Jesús quiere aclararle a este hombre, le quiere aclarar que no viene delante de un profeta, que no viene a pararse frente a un adivino, que no viene a pararse frente a un maestro de la ley, que él viene a pararse frente al Hijo de Dios. Y tú y yo, cuando estamos en presencia del Santísimo, cuando venimos a la Eucaristía, cuando tú y yo tenemos la oportunidad de asistir a retiros donde nos hablan de esa fuerza del Espíritu Santo de Dios, tenemos que darnos cuenta que estamos frente a Dios. Muchas veces hay grupos a los que podemos asistir donde les falta esa unción, donde les falta esa fuerza, porque muchas veces nos hemos quedado en la teoría, nos hemos quedado en las interpretaciones, y peor todavía, nos hemos quedado en las divisiones, nos hemos quedado en lo negativo que podemos sacar de nuestros grupos, que podemos sacar de nuestras experiencias de fe. Pero tenemos que trascender, y el Señor invitaba a este hombre rico a trascender. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente bueno es Dios. Y Jesús no se estaba negando en ese instante. Jesús lo que quería era que este hombre se diera cuenta que estaba frente al Hijo de Dios, que este hombre pudiera no llegar simplemente con una teoría, simplemente argumentarle a Jesús que él ya había cumplido todo lo que él le quería pedir. Este hombre necesitaba saber que Jesús es el Hijo de Dios. Tú y yo necesitamos saber que la bendita renovación carismática que surgió hace más de 50 años, surgió por la presencia de Dios, que envía su Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Enviaré mi Espíritu sobre toda carne, enviaré mi Espíritu, soplaré aliento de vida sobre toda la humanidad, nos dice en Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Y esa es la acción del Espíritu Santo que viene precisamente sobre los apóstoles allí en el Pentecostés. Viene precisamente Dios a demostrarle a los apóstoles, viene a demostrarle a aquellos que estaban reunidos allí en el cenáculo en Jerusalén, que Él es Dios y que Él está presente. Amén. Y entonces dice Jesús: bueno solamente hay uno, es Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira en perjuicio de nadie, ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. Allí básicamente lo que hace Jesús es hacerle como una concentración de los 10 mandamientos. Lo que hace Jesús es decirle: bueno, tú que eres un hombre que aparenta ser muy bueno, que aparenta ser una persona que cumple toda la ley, entonces dime si has cumplido lo que es básico. Jesús empieza precisamente allí a provocar un diálogo no que viene del hombre hacia él, sino que viene de Dios hacia el hombre. Dios es el que ama primero. Muchas veces en nuestra experiencia de vida pensamos que nosotros somos los que hemos encontrado a Dios, pero nos pasa en el sentido contrario, como los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús no encontraron a Dios, no encontraron a Jesús. Jesús vino al camino donde estaban aquellos discípulos alejándose de Jerusalén. Y muchas veces en nuestra experiencia de fe carismática, de fe cristiana, de fe católica, muchas veces somos como aquellos discípulos de Emaús, que cuando nos vamos alejando, entonces el Señor se aparece de diferentes maneras.
el Señor viene a nuestro encuentro y nos llama precisamente a vivir esa realidad, ese encuentro permanente con Él que transforma la vida, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Solamente Él tiene ¿qué? A ver, las mujeres, no los escucho muy convencidos, las mujeres. Solamente Él tiene ¿qué? Así griten, no nos van a ganar, vamos a ganar los hombres. A ver, los hombres, solamente Él tiene ¿qué? Ganamos los hombres otra vez. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y miren lo que responde aquel hombre que se acerca a Jesús: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño, Jesús lo miró con amor. Miren, aquí yo quiero detenerme para algo. A veces decimos en nuestro país, y yo creo que también acá en México, a veces las palabras sobran, ¿verdad? A veces las palabras sobran, valen más los hechos. Y cuando uno se deja mirar por Jesús, y ese es el centro de esta meditación, de esta charla que estoy dando, de lo valioso del encuentro con el Señor. Mira que Jesús no quiere que sea un encuentro superficial. Mira que Jesús no nos quiere a medias. Él dice fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré. Es decir, no quiero saber nada de aquellos que dicen sí pero no, o dicen no pero sí. Es una situación de aceptación, es una situación de resolución, es una situación de poder tener un encuentro real con el Señor. Y eso es lo valioso del encuentro íntimo con Dios. Y entonces Jesús lo mira con cariño y le contesta: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y hay en esta historia que acabamos de leer un encuentro entre este hombre rico y Jesús. Tiene un elemento importante en ese valioso del encuentro íntimo con Dios. Por eso cuando en Mateo 6, verso 6, capítulo 6, verso 6, el Señor le va a enseñar a sus discípulos cómo orar. Entonces Él dice: entra en tu cuarto, es decir, entra en la intimidad con el Señor. A veces en la renovación carismática pensamos, y en las expresiones carismáticas que tenemos en nuestros grupos, pensamos que la renovación carismática todo es gozo, saltar, levantar las manos, decir amén, a veces aleluya, a veces gritar, a veces recibir descanso en el Espíritu. Pero hay algo que el Señor está invitando a sus discípulos y a nosotros a realizar en nuestra vida personal y en nuestra vida de encuentro con Él, y es entrar en la intimidad. Y muchas veces cuando uno entra en la intimidad con el Señor es solamente el espacio de uno. Muchas veces podemos leer en Hechos de los Apóstoles que cuando Pedro predicó la primera vez se convirtieron muchos. La palabra de Dios dice que muchos se convirtieron, pero esa conversión no es colectiva, es una conversión individual, porque el encuentro con el Señor es un encuentro íntimo, es un encuentro solamente entre Él y tú. Y de eso se trata precisamente la invitación que el Señor le hace a sus discípulos. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Resulta que en este hombre rico faltaba algo. En ese diálogo entre el hombre rico y Jesús faltaba algo. Y ese algo se llama intimidad. Y ese algo se llama ¿cómo? Intimidad con el Señor. Tener una intimidad con el Señor, tener un encuentro personal con el amado. Como decía Santa Teresa de Jesús cuando hablaba acerca de la oración, especialmente de la meditación que recoge el catecismo de la Iglesia: orar es hablar a solas con quien sabemos nos ama. Orar es hablar a solas con quien sabemos nos ama, porque esa es la intimidad con el Señor, ese es el encuentro con el amado. Cuando hay dos enamorados que solamente se pueden mirar a los ojos y sin hablar palabras, quedan allí precisamente
más que enamorados, quedan más que conectados. Y esa es la experiencia que Jesús quería vivir con este hombre rico. Él quería decirle a este hombre rico que solamente una cosa le faltaba, y era tener esa intimidad. Por eso, al meditar en este texto bíblico, yo puedo desarrollar 3 elementos importantes de lo que Jesús hace con este hombre y que quiere hacer también contigo y conmigo, para que la renovación carismática, para que las expresiones carismáticas, no solamente en México, sino también en todo el mundo, tengan sentido. Tú y yo tenemos que vivir una experiencia íntima con el amado, con aquel que tiene palabras de vida eterna. Solamente tú y yo tenemos que vivir una intimidad para que podamos venir de lo personal, de lo individual, a lo colectivo, para que podamos expresar ese amor a todos los demás cuando lo hemos vivido de forma íntima, de forma personal. Jesús lo que hace en primer lugar con este hombre rico y que quiere hacer contigo y conmigo es describirnos. Jesús lo que hace es decirle a este hombre: solo una cosa te basta, solo una cosa te falta, solo una cosa necesitas, solo una cosa te va a ser importante, y es la intimidad, el encuentro verdadero conmigo. Les voy a contar un poco acerca de yo cómo inicié en la renovación carismática. Cuando yo era un joven más o menos como de 15, 16 años de edad, vivimos en mi país, en Colombia. El padre Diego y el padre Robin lo recordarán muy bien. Estoy hablando de los años 89, 90. Resulta que en esa época en Colombia empezó el fenómeno del narcotráfico a aliarse con la violencia. Y en todas las ciudades del país, especialmente de la que yo provengo, de Medellín, Colombia, empezaron los carros bombas de los narcotraficantes en contra de la policía y en contra del ejército. Y empezó a vivirse una zozobra social, y había miedo en muchas de las familias. Muchos incluso tuvieron que salir del país a vivir en los Estados Unidos, muchos vinieron a México, muchos fueron a Venezuela, muchos querían escapar de esa violencia. Saben que muchas personas fallecieron inocentemente en los carros bombas que el narcotráfico puso en mi ciudad de manera especial. Resulta que para el año 90 yo estaba culminando más o menos entre el 90 y el 91, estaba culminando lo que se llama mi prepa acá en México, y después tuve que ir a prestar el servicio militar obligatorio, y fui a prestar el servicio militar a la policía de allá de mi ciudad. Y resulta que en ese momento los narcotraficantes pagaban una suma de dinero por cada policía que mataran. Ya se imaginarán la tragedia familiar, ya se imaginarán mis padres sin poder dormir porque yo ya tenía un precio en mi cabeza. Y en medio de esa zozobra muchas personas estaban incluso perdiendo hasta la fe, porque ellos decían: ¿cómo es posible que nosotros oremos y nada sucede? ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a grupos de oración y todo siga peor? Porque cada vez habían más inocentes muriendo. Finalmente, cuando yo ya estaba a punto de culminar mi año de servicio militar, el gobierno de Colombia da de baja a Pablo Escobar. Eso fue un día antes de yo terminar mis estudios, mis servicio militar. De esa manera entonces en la ciudad se vivió como una violencia mayor, porque muchos de los sicarios o muchos de las bandas de Pablo Escobar entonces querían acabar con todo lo que fuera una amenaza. Y en ese momento donde yo no sabía qué hacer, si salir corriendo, muchos me decían que me quedara sirviéndole a mi país para poder defender la democracia, para poder defender la patria. Entonces yo me encuentro con la bendita renovación carismática. Y la manera como yo me encuentro con la renovación carismática fue muy simpática, porque muchas veces nosotros pensamos que los hermanitos que están allá recibiendo a la gente en la puerta, ellos son los de menos, pero el predicador o los que están frente al Santísimo o el ministerio de música o muchas veces los otros servidores que están en la logística son más importantes. Pero no, yo recuerdo cuando yo entré
a esa casa de oración Jesús Eucaristía allá en mi ciudad de Medellín. Yo iba por primera vez a un grupo carismático. Fui invitado por mi hermano, un hermano mayor que era parte del ministerio de música, y me invita en parte para que yo le ponga un poco más de sentido a mi vida. Venía con una situación también un poco dramática a nivel de mi adolescencia, una adolescencia muchas veces chocando con lo social, y yo no sabía qué hacer con mi vida, entre seguir en la policía, entre salir del país huyendo como muchos otros, o quedarme ahí a esperar a ver qué pasaba. Pero mi hermano me invita a la renovación carismática, y les voy a decir lo que sucedió, que hasta el día de hoy me tiene en la renovación carismática. Cuando yo llego a la casa de oración Jesús Eucaristía, había una señora que nos recibía a todas las personas que entraban, y esta señora me da un abrazo como si me conociera de toda la vida, y me dice: bienvenido, esta es tu casa, bienvenido, esta es tu casa. Y saben que esa señora me sonrió cuando yo estaba temeroso, cuando yo estaba en esa incertidumbre de mi vida. Esa sonrisa fue capaz de transformar mi corazón. Esa sonrisa fue capaz de señalarme que allí había un espacio de Dios para mí. Finalmente entonces entro a la renovación carismática. Entré por la puerta de adelante, y era la puerta de esa sonrisa, era la puerta del amor, pero también era la puerta de una mujer que años más tarde yo me di cuenta que, a pesar de sus tragedias personales, porque también por la violencia había perdido seres queridos, esta mujer en la renovación carismática encontró una manera de desahogarse, de desahogar su amor por Dios, y era sonreírle a todo el que entrara, y era decirle: esta es tu casa, porque ella también fue desplazada, como muchos de nuestros ciudadanos fueron desplazados de ciertas zonas a causa de la violencia. Esa bendita mujer que tuvo un encuentro personal con el Señor en medio de su tragedia, me recibió y me dejó, y el Señor la utilizó para hacer un lazo de amor para mi vida. Por eso nosotros necesitamos, como renovación carismática, necesitamos como grupos de expresión carismática, vivir un encuentro con el Señor, porque muchos no van por la multitud, muchos no se quedan en la renovación carismática o en los grupos, o muchos no van a la iglesia porque vean a tantas otras personas que lo hacen, sino porque en medio de tantas personas que van a los grupos, a la iglesia, tantas personas que son capaces de reunirse, a alabar y a glorificar al Señor y a servirle, hay alguien que les habla de amor, hay alguien que es capaz de transformarles esa historia que tienen por dentro. Por eso, en nuestra renovación carismática, en nuestras expresiones de fe carismática, en nuestra vida de fe, nosotros tenemos que tener un encuentro personal con el amado, porque ese es lo que nosotros vamos a testimoniar a los demás. Por eso vale la pena tener esto que decía Jesús cuando describía a aquella persona: solo una cosa te falta, y es la intimidad conmigo. Es decir, dejarlo todo. Y ahí es donde viene lo segundo. Después de describirnos, Jesús es capaz, porque Él nos conoce a todos. El Salmo 139 va a decir que Dios tiene una característica especial, y es que Dios lo sabe todo. Dios sabe qué es lo que tú tienes en tu corazón. Muchas veces hemos encontrado en grupos de oración personas, como yo encontré a esta señora que me abrió las puertas y me dio la bienvenida a quedarme en la renovación carismática. Muchas veces podemos llevar un dolor interno, pero lo que expresamos es algo totalmente diferente. ¿Saben por qué? Porque Dios, Jesús, ese que nos invita a la intimidad con Él, tiene palabras de vida eterna, y ella lo descubrió y lo transmitió. Dios lo sabe todo, dice el Salmo 139. Dios sabe qué es lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Dios sabe de qué manera nosotros debemos estar preparados para ese encuentro con Él. Ya Jesús sabía lo que este hombre necesitaba, Él ya lo sabía todo, pero entonces ahí es donde viene la propuesta: venderlo todo, dárselo a los pobres y tener riquezas. Y ahí yo me puedo centrar en el pasado. Venderlo todo es todo lo que hemos adquirido durante el pasado. Y decían ahora, cuando contaban acerca de mi biografía, tal vez
o de las cosas que el Señor ha permitido que yo haga, era dejarlo todo. Mira, deja todo lo que tienes y véndelo y dáselo a los pobres. Todo lo que tiene uno, muchas veces el Señor lo que busca es que no nos llenemos de aquello que en el fondo no necesitamos para ese encuentro íntimo con Él, aquello que nos impide tener ese encuentro personal e íntimo con Él. Tenerlo todo muchas veces implica también la excusa, porque cuando el Señor nos pregunta ¿quién eres?, nosotros empezamos a decir, bueno, yo soy el coordinador de la renovación, yo soy el coordinador de mi grupo. No te estoy preguntando qué haces, te estoy preguntando quién eres. Oh, bueno, yo soy católico. No te estoy preguntando a qué religión perteneces, quién eres. Oh, bueno, yo tengo mi esposa, no te estoy preguntando de quién eres esposo, te estoy preguntando quién eres. Y en esa respuesta nosotros tenemos que llegar a decir precisamente, yo soy tu hijo, yo soy aquel que estoy viniendo nuevamente delante de ti para poder recobrar esa dignidad de hijo e hija de Dios. Entonces el Señor nos describe porque Él tiene una propuesta para nosotros. El pasado es venderlo todo, el presente es dárselo a los pobres, es decir, compartir nuestra experiencia de fe. Alguien decía en cierto momento que muchas veces cuando nosotros adquirimos los carismas no son para un beneficio personal e individual. Cuando nosotros recibimos dones y carismas, nosotros tenemos que compartirlos, darlos. Cuando el Señor nos regala a nosotros la capacidad de servir, entonces tenemos que dar precisamente ese paso y lamentablemente no ser, como decían en el pasado, por allá en Brasil, cuando se hablaba tanto de la teología de la liberación, diciendo con estas palabras: el que no vive para servir no sirve para vivir. Que esa no sea la experiencia, sino trascender y precisamente dejar que sea el Señor quien tenga una propuesta para nosotros. Así dice, para pensar en el futuro tendrás riquezas en el cielo. Hermanos y hermanas, ayer cuando nos reuníamos con el arzobispo de Monterrey, don Rogelio, él nos hablaba acerca de esa realidad. Nos hablaba de la realidad de poder orar por esta iniciativa, y nuestro hermano, antes que yo subiera a este lugar, nos hablaba precisamente del arma del rosario, para que entre todos haya una intención colectiva, haya una intención de orar para que este retiro sacerdotal sea toda una bendición, no solamente para la arquidiócesis de Monterrey, sino para todo el mundo. Que desde aquí el Espíritu Santo sople por los 4 vientos, por los 4 puntos cardinales, que sea el Espíritu Santo de Dios, ese rúa, llenándonos de su gracia y de su poder. Finalmente, lo que dice Jesús en ese encuentro íntimo con Dios, con ese íntimo con el hombre rico, es invitarnos, hacernos una invitación. Y de esta manera fue como yo también me encontré con esa invitación, después de estar sirviendo en la renovación de mi país, en Colombia, después de estar sirviendo a nivel latinoamericano, de haber tenido una bendición muy grande, de ir a diferentes lugares, tuve esa misma invitación del Señor. Lo tuve que dejar todo, pero ¿saben qué? Finalmente me di cuenta que no tenía nada, porque si no tenía al Señor, ¿de qué me servía lo demás? Nada te turbe, nada te espante, porque quien a Dios tiene, todo lo tiene, nada le falta, solo Dios basta. En una interpretación que hacemos para justificar que solamente la presencia de Dios llena el corazón del hombre. Por eso lo que Dios quiere con el ser humano, lo que Dios quiere contigo y conmigo, es liberarnos, es de que nos dejemos sanar, es que nos dejemos nacer de nuevo, como lo decía a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Y nosotros, como Renovación Carismática, tenemos una bendición muy grande, y es orarle al Espíritu Santo de Dios para que hayan hombres y mujeres nuevas, para que podamos volver a nacer de nuevo en esa intimidad con el amado, en esa intimidad con el Señor que llena nuestra vida, que nos llama a remar mar adentro. Y encontrémonos también con esa palabra de Dios como lo hizo Pedro: el me amas. Esa palabra después de la resurrección, cuando
el Señor es capaz de salir al encuentro nuevamente de esa intimidad con aquel apóstol, con la cabeza de la iglesia. El me amas también es un me amas para cada uno de nosotros. Vivir esta experiencia de fe carismática significa dejarnos amar por el Señor para luego nosotros también ir a apacentar al rebaño de Dios. Hermanos y hermanas, hemos estado hablando desde el principio de la mañana y ayer cuando nos reuníamos en esta junta para programar el retiro internacional de sacerdotes del 2019, hablábamos precisamente de la importancia que todos tenemos de vivir un encuentro personal con el Señor para poder precisamente trascender, para precisamente poder dar testimonio. Si no vivimos en la unidad, entonces el testimonio va a ser negativo, el testimonio va a ser una radiografía negativa de nuestra fe. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, a partir del verso 9, el Señor nos habla precisamente de esa realidad. No fueron ustedes quien me eligieron a mí, no fue el hombre rico quien salió a encontrarse con el Señor, sino el Señor con él. No fueron ustedes quien a mí me eligieron, fui yo mismo quien los elegí. Y ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Esta es la invitación que nos hace el Señor. El Señor lo que quería con este hombre rico y lo que quiere con cada uno de nosotros es liberarnos de todo aquello que de una u otra manera amenaza la división de nuestras comunidades, de nuestra iglesia. Les envío un saludo muy especial de parte del obispo auxiliar de Phoenix, Arizona. Fue el instrumento que Dios utilizó en el ECLA del año 2004 en Guatemala para que yo conociera mi diócesis de Tyler, para poderme invitar a ser parte del clero como seminarista y después como sacerdote de esta diócesis a la que pertenezco en Texas desde el año 2008. Y este sacerdote entonces es ahora el obispo auxiliar de la diócesis de Phoenix, Arizona. Él quería estar hoy acá reunido con nosotros, pero a causa de su agenda no pudo estar, pero me dijo: cuando estés allá hablándole al pueblo de Dios de la arquidiócesis de Monterrey, por favor diles que yo les mando un abrazo muy especial por dos razones. El primer abrazo especial es porque sus padres son o eran de Monterrey. Él nació en San Antonio, pero sus padres eran nativos de acá de Monterrey junto con sus hermanos mayores. Nació en San Antonio, luego su familia se fue para Houston y luego después entró a una comunidad, los misioneros de Lazaret, y después se hizo sacerdote diocesano. Y siendo sacerdote diocesano de la diócesis de Tyler, porque yo les decía al principio que esta diócesis no tenía muchos sacerdotes, los obispos tenían que viajar a muchos lugares del mundo a llamar misioneros porque faltaban sacerdotes para esta diócesis. Y entonces este sacerdote deja su comunidad de los misioneros de Lazaret y se encardina en esta nueva diócesis de Tyler. Y allí entonces el obispo lo pone al frente de la renovación carismática de Tyler. Y él iba viajando por muchos lugares donde habían encuentro y al mismo tiempo el obispo lo pone como director vocacional. Entonces él iba como carismático a las alabanzas, pero iba como director vocacional a ver a quién podía reclutar para el seminario. Y yo fui uno de esos que precisamente acepté la invitación. Pero lo bonito de esta experiencia, lo que él me decía es: dile a los hermanos de Monterrey que les doy un abrazo como una persona que tiene sus raíces en Monterrey y tengo mi corazón mexicano, aunque nací en los Estados Unidos. Y el segundo abrazo él lo manda de cierta manera porque él ama la bendita renovación carismática, donde él tuvo también la oportunidad de conocer más esa intimidad con el Señor, donde él tuvo la oportunidad también, años más tarde, de haber sido llamado por el Papa Benedicto XVI para que fuera obispo auxiliar de la diócesis de Phoenix en Arizona. Él dice: dile a los hermanos de Monterrey que mi corazón está allí puesto con ellos y él va a hacer todo lo posible de venir el próximo año, de traer también parte de su clero acá. Pero él dice: yo no lo quiero hacer simplemente porque me estén invitando, sino porque yo quiero invitarlos con mi testimonio de vida. Porque a pesar de que es un obispo, como lo vimos con Monseñor Morao esta mañana, es un obispo alegre, es un obispo que es capaz de transmitir precisamente ese encuentro con el Señor, porque él también decía lo mismo:
Solamente el Señor tiene palabras de vida eterna, y por eso yo quiero testimoniarlo con mi vida. Hermanos y hermanas, tenemos que vivir un encuentro personal con el Señor, tenemos que vivir una experiencia con el amado, y por eso yo los quiero invitar a que nos unamos también, ya para ir terminando, y darle paso también a esta experiencia de oración de la hora santa. Este otro canto, se llama Háblame al corazón, donde todos necesitamos tener una experiencia viva llamada con el Señor. Ese háblame al corazón es una experiencia que nos transforma, es una experiencia de encontrarnos cara a cara, corazón a corazón, con aquel que sabemos nos ama, con el Señor Jesús. Háblame al corazón, Jesús, llena mi vida de paz, transfórmame, Jesús. Ven y háblame al corazón, ven y llena mi vida de paz, ven y llévame al desierto y allí hablaremos de amor. Ven y háblame al corazón, ven y llena mi vida de paz, ven y llévame al desierto que allí hablaremos de amor, solo los dos. Ven y llévame al desierto que allí hablaremos de amor. Hablaremos de amor con el Señor en su presencia eucarística. Hablaremos de amor en esa realidad eterna que Él ha querido tener con nosotros. Hablaremos de amor en esta experiencia de fe carismática, de dejarnos amar por el Señor. Ven y háblame al corazón, ven y llena mi vida de paz, ven y llévame al desierto y allí hablaremos de amor, solo los dos. Ven y llévame al desierto que allí yo te quiero decir que eres tú lo mejor que me ha pasado en toda mi vida, porque me has dado mucha alegría y has aumentado la fe que tenía en ti, Señor. Ven y llévame al desierto, Señor. Ven y llévame al desierto, que quiero contemplar tu santo rostro. Ven y llévame al desierto, que contigo quiero estar. Ven y llévame al desierto, que allí hablaremos de amor, solos tú y yo. Ven y llévame al desierto y allí hablaremos de amor. Ven y llévame al desierto, que quiero contemplar tu santo rostro. Ven y llévame al desierto, que contigo quiero estar. Ven y llévame al desierto, que allí hablaremos de amor, solos tú y yo. Ven y llévame al desierto y allí hablaremos de amor.
personal con el amado, es el encuentro íntimo con el Señor. ¿Qué más podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan de cada día, perdona nuestros errores. También nosotros perdonamos a los otros. No nos dejes caer en tentación, nos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios vivo, adorar.
Entraremos en libertad delante de la presencia del Señor.